Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar un nuevo día de escuela dominical. Todos sabemos que estamos en el libro de Gálatas, una carta que nos ha enseñado muchas cosas, nos ha dado lecciones, donde el apóstol Pablo con una cantidad de argumentos nos vuelve a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Y podemos observar todo lo demás, pero de una manera tal que es agradable tanto para nosotros y también es una exaltación de corazón hacia Dios. Vamos a iniciar, ¿cierto?, con una oración primeramente. Que Dios nos sea guardando, sea bendiciendo, permitiendo que su Espíritu esté en medio nuestro y pueda llegar su palabra a nuestros oídos y esa comprensión y que llene nuestra vida, que es lo importante. Padre eterno, le damos gracias por su gran bondad, amor, misericordia. Gracias por este día que nos ha concedido de nuevamente poder abrir su palabra y poder hablar de ella, Señor. Llénenos con su presencia. Permítanos, Señor, que su Espíritu Santo tome dominio de cada uno de nosotros y que podamos honrarle y exaltarle de corazón. Señor, ayúdenos en todo lo que tengamos que hacer. Permítanos poder ir a su palabra y que su Espíritu Santo nos abra todos estos misterios, Señor, que están guardados y que están revelados para nosotros, Señor. Muchas gracias por estar en medio nuestro. Muchas gracias por su Hijo, nuestra suficiente salvación. Gracias por su bendición. Gracias por estar con nosotros. Permítanos gozarnos en su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy estamos en Gálatas, capítulo 4, versos 8 al 20, como está apareciendo en pantalla. Gálatas, capítulo 4, versos 8 al 20. Y el texto está en Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Vamos a hablar aquí, hay algunas enseñanzas maravillosas que vamos a ir viendo conforme a la gracia de Dios. Vamos a la lectura. Dice Gálatas capítulo 4 verso 8 en adelante, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente de vosotros. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Y Colosenses, rápidamente vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Dice:
Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Hasta ahí los textos que tenemos para nuestra meditación hoy. Como introducción podemos agregar, ¿cierto? Que hasta aquí hemos visto los argumentos necesarios, ¿ya? Y lo decía al principio, para que dejemos atrás nuestras costumbres, ¿ya? Esas costumbres que están arraigadas a nosotros, estas costumbres que ya pasan a ser una doctrina en nuestras vidas, siendo que Dios y el Señor nunca han hablado de eso. Dice, dejemos atrás nuestras costumbres enseñadas sin fundamento bíblico. Solo en esta carta el apóstol les muestra el error en el cual fueron introducidos los cristianos de Galacia por falsos maestros. Y eso no solamente ocurrió en ese tiempo, eso también ocurre ahora. Por eso su palabra es viva y eficaz, porque esto, el Señor dijo que esto continuaría y siempre sucedería, que tengamos cuidado con los falsos maestros, falsos profetas, que enseñan supuestamente la verdad, pero vienen con doctrinas personales. Dice, hombres que fueron liberados por el poder de Dios y recibieron el espíritu de la promesa, solo por la fe. Y eso lo vimos al principio de Gálatas, que el espíritu lo recibieron solo por fe, no por lo que ellos habían hecho. Ahora, motivados por la falsedad, querían alcanzar grandeza espiritual y salvación, creyendo en Jesús, pero adoptando rituales judaicos, los cuales Dios había entregado al pueblo de Israel con el fin de provocar en ellos arrepentimiento, de acercar al hombre a Dios, a sentir que su incapacidad de poder cumplir la ley de Dios. Entonces, debían haber ido a las plantas del Señor a pedir socorro y auxilio, ¿ya? Que es lo que nosotros hacemos cuando reconocemos nuestra incapacidad y humillados vamos delante de Él a pedir misericordia, a pedir socorro. Salvación creyendo en Jesús, pero adoptando rituales judaicos, ¿cierto? Los cuales Dios había entregado al pueblo de Israel con el fin de provocar en ellos arrepentimiento. Ahora eran el condicionante, ¿ya? Esos rituales eran el condicionante para alcanzar el favor de Dios. Y ese es el problema que ocurrió, que Dios les entregó su ley y comenzaron a darle más honra a la más realce a la escritura, ¿cierto? A la letra, ¿ya? Y que realmente a Dios, honraban a Dios, ¿cierto? De labio, pero no de corazón. Honraban a Dios porque querían alcanzar querían alcanzar el llegar al cielo, ¿cierto? Por su capacidad, pero no honraban a Dios en ningún momento. Sus labios, dice en Isaías, dice que su corazón estaba muy lejos de ellos. Sus labios, claro, honraban. En otro lado dice que seguían preceptos de hombres, ¿ya? Entonces, ocurrió este error. Ahora era el condicionante para alcanzar el favor de Dios. Rituales que apuntaban a Cristo como único y suficiente Salvador, ahora eran usados para complementar la salvación. Y ese es el error en el que estaba cayendo la Iglesia de Galacia, y ese es el error en el cual se cae también hoy. Por lamentablemente, a veces no se hace con mala intención, ¿ya? Pero sí hay error doctrinal. Y el problema está en que muchos de ellos no quieren dejarse enseñar, ¿ya? Quieren seguir en su propia idea, no comprendiendo aún, ¿ya? Aún así siguen en esta misma situación y no se dejan enseñar. Y esto es importante, que nosotros aprendamos a ser humildes. Todos nosotros tenemos que aprender de los maestros que Dios ha puesto para nuestra edificación,
para nuestro crecimiento. Todos. Yo para poder enseñar tengo que aprender esto y tengo que tenerlo asumido en mi vida, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué lo enseño? Entonces, si yo no creo que esto es verdad, no lo estaría enseñando, en realidad. Entonces, vamos a ver lo que vamos a seguir viendo hoy, que es Gálatas del 4, vamos a ver los primeros 3 versos, que 8 al 10, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y me gusta este arreglo y cómo quedó capturado en la palabra de Dios. Ahora conociendo a Dios, o mejor dicho, siendo nosotros conocidos por Dios. Es lo que nos enseña la palabra, que nosotros no nos acercamos a Dios, ni conocemos a Dios, si Él no se acerca a nosotros. Entonces, la salvación de completa es misericordia de Dios. Él se acerca a nuestra vida porque nosotros, nuestra continuidad es dirigida al mal. Nuestra continuidad es apartada de Dios. Pero nosotros nos acercamos a Él, ¿cierto? Porque Él se acerca a nosotros. Entonces, cambia la cosa, cambia la manera de pensar. Nosotros obtenemos fe gracias a que Él puso fe en nosotros. Nosotros nos arrepentimos porque Él puso arrepentimiento en nosotros. Y podemos ver que en cierta medida el arrepentimiento va acompañado de la fe. Es como el fruto de la fe que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y el arrepentirse no es algo trivial, no es como decir, oh, me siento mal, o sentirse un poco incómodo. No, el arrepentirse es más allá que sentirse incómodo con su propia vida o sentirse mal por su propia vida, sino que es dejar atrás. Entonces, si nuestro arrepentimiento no deja atrás las cosas, no sentimos mal, nada más que eso. Pero no hubo un verdadero arrepentimiento en dejar nuestra vida pasada. Entonces, seguimos viendo, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis días, los meses, los tiempos y los años. En otro tiempo servíais a los que por naturaleza no eran Dios. Así vivíamos nosotros, sirviendo a lo que por naturaleza no era Dios. Muchos hoy adoran el dinero, pero a quienes más adoramos hoy es nuestro propio yo, a nosotros mismos. Nosotros buscamos nuestra comodidad, buscamos el estar bien nosotros, porque nos amamos nosotros mismos y no amamos a los demás, no amamos a Dios. Entonces, el amarnos a nosotros pone nuestra propia vida por sobre todo, incluso por sobre Dios. Entonces, en otros tiempos servían a los que por naturaleza no eran dioses, y nosotros hoy quizás ya no se sirven otros dioses o no se honran a imágenes como antiguamente lo hacían, pero sí a nosotros mismos sí nos amamos. ¿Por qué normalmente la gente busca a Dios? ¿Por qué la gente normalmente va a la iglesia? Porque está enfermo y necesita sanidad y quiere ser sanado, porque necesita trabajo, ¿ya? Y siempre es por satisfacer su propia necesidad, pero no porque se dio cuenta de que son incapaces de acercarse a Dios, o su pecado los aparta de Dios buscando misericordia. No, el hombre no hace eso. Tiene que Dios hacer una transformación en nuestras vidas para que eso ocurra. Entonces, vivíamos y vivimos según, cada uno vive según su propia cultura, nuestra propia cultura. Pero ahora, siendo conocidos por Dios, ¿cierto? Ya que somos conocidos por Dios y que nosotros le estamos conociendo a Él por medio de su palabra.
¿Cómo es que queréis volver a esclavizar a los débiles y pobres rudimentos en los cuales vivíais? Ahora, me temo que a veces cuando nosotros aprendemos esto, nos despreocupamos, ¿ya? Esto ocurre, ¿ya? Porque nosotros a veces conociéndolo, los de Gálatas conocían esto, no eran... no es que no conocieran lo que Pablo les había enseñado. Pablo les había enseñado todas estas cosas, todo, de que por Jesucristo había salvación y le enseñó todo esto. Entonces, conociendo eso, aún así cayeron en la falsedad. Ahora, no porque nosotros no conozcamos la verdad, ¿ya? Y no entendamos esto ahora, no quiere decir de que no tengamos que estar apercibidos, que estar preocupados de, como decíamos al final de Corintios, cuando hablaba acerca de la una autoevaluación, autoevaluarnos nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe o no. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que seguirlas haciendo. Estar apercibidos, estar preocupados, estar siempre yendo a la palabra de Dios, no dándola por hecho, no dándola por conocida, siempre acercándonos. Y cada vez la palabra de Dios nos va a dar más confianza, nos va a dar más seguridad, porque nos va a volver a recalcar, a instar en lo mismo. Nosotros, nuestra mente, en cierta medida es muy torpe. Siempre nos olvidamos de estas cosas, sobre todo cuando realmente estamos pasando por pruebas, ¿ya? Cuando no hay prueba, nos olvidamos de todas estas cosas. O sea, nos acordamos de todo esto, de la palabra aquí, del mensaje acá, pero cuando estamos pasando por prueba, es ahí cuando nosotros realmente necesitamos que el Espíritu de Dios nos recuerde su palabra, porque se nos tiende a olvidar. La desesperación que hay se nos tiende a olvidar. Entonces, no tomemos esto a la ligera, como que ya no nos va a pasar a nosotros. No, siempre estando preocupados por nosotros, por la salvación, siempre estando preocupados por militar bien la carrera, siempre estando preocupados por honrar a Dios en todas las cosas. Entonces, y creyendo en el Señor por sobre todo. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. El guardar un día, y esto es perplejo porque esto nos puede acontecer, aún sabiendo esto, nos puede acontecer. El guardar un día o varios días para el Señor no tiene nada de malo, ¿ya? Cuando usted dice, yo voy a guardar este día para el Señor, o hacer este día y este día lo voy a destinar para el Señor, no tiene malo. Nada de malo. Si usted guarda el domingo, si usted guarda el sábado y ese día lo entrega por completo al Señor, ¿cierto? No tiene nada de malo hacerlo. Haciendo un paralelo con Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Además, concuerda con 1 Corintios 9:19, dice, en el cual se haría siervo de todos, aun siendo libre, se haría judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley, como estando sin ley, por ganar a los que están sin ley. Ahora, el problema está, ¿ya? Porque hasta ahí no tenemos problema. ¿Ya? Cada cual puede destinar un día, puede gozarse en el Señor y lo puede hacer y ojalá lo hagamos, porque no tenemos que olvidar que su palabra dice que 6 días trabajarás y el séptimo lo dedicarás al Señor. Entonces nosotros, ¿cuántos días trabajamos en la semana? 6 días. El séptimo yo lo guardo, el séptimo, pero ¿de qué manera? Yo lo guardo con mi familia, disfruto con mi familia, nos preocupamos de la escuela dominical y destinamos este día para el Señor. No es completo, ¿ya? No es que tengamos que estar todo el día encerrados en la iglesia, no significa eso. Pero todo lo que hacemos lo hacemos pensando en Dios, pensando en el Señor. Si podemos compartir un momento grato con la familia, mejor todavía. Entonces, todas estas cosas edifican.
y hacen crecer y nos permiten el compartir con la familia. Es grato porque nosotros tenemos que forjar nuestra familia, ¿ya? Que nuestras hijas o nuestros hijos o sus hijos les amen y disfruten el estar en la presencia de Dios, no que tengan que estar encerrados todo el día en la iglesia. No significa eso. Hay personas que malinterpretan esto, igual como antiguamente malinterpretaban esa ley. Decían, el estar, querían, ese día lo guardaban y eran exagerados y al final era un peso. Entonces, para nosotros, el guardar este día es un día agradable, es un día alegre en el cual nosotros queremos aprender de la palabra del Señor y estar congregados como iglesia y nos gusta. Pero el resto del día no lo puedo destinar todo. Tengo que también estar con mi familia, destinar un tiempo para ello e irles enseñando y ver que es un momento grato, ver una película, salir a pasear, de cualquier manera. Usted lo puede disfrutar. ¿Ya? Usted puede destinar ese día y disfrutarlo en familia, disfrutarlo en la casa, disfrutar los momentos en los cuales va a la iglesia, cuando se pueda ir ahora, ¿cierto? Disfrutar esos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entregamos este día al Señor, ¿cierto? Asistimos a la escuela dominical, vamos al servicio en la tarde, ¿qué es lo que forja en nosotros? Crecimiento. ¿Y qué es lo que nosotros forjamos en nuestros hijos? Crecimiento también. Ven que esto no es grave, no es pesado. Entonces ellos también van a aprender a disfrutar de estas cosas. Entonces, hasta ahí no hay problema. Ahora, el problema está cuando guardamos todo como una obligación religiosa. Es que hay que guardar el domingo, es que hay que ir a la iglesia todo el día, es que hay que estar ahí, hay que hacer esto y esto y esto, y esto no se puede hacer, y esto no se puede hacer, y esto no se puede hacer. Y nosotros hacemos esto como una obligación religiosa, porque hay que hacerlo. Entonces, nadie se acerca a Dios por amor a Dios. Nadie se hace misericordia con el prójimo por amor al prójimo, sino que todo es por obligación. Todo es porque se tiene que hacer. Y eso es el problema. Una de las quejas que Dios hizo al pueblo de Israel en Isaías es que ellos cumplían su ley, hacían su ley, pero porque se los pedían que lo hicieran, no porque por amor a Dios. Esa es una queja común que hay en el mensaje. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esto, como si formaran parte esencial de la fe cristiana. Hoy sabemos de que Cristo nos ha librado de todo este peso, del peso del pecado, nos ha librado de cumplir, del no cumplimiento de la ley. Nos ha librado de estas cosas porque el no cumplir con la ley nos ha abarcado un gran peso en nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos apartados de Dios, porque no podíamos. Entonces Dios nos ha facultado hoy para hacerlo, pero no es por obligación, es por amor a Dios. Dios quiere que le honremos, Dios quiere que le exaltemos, Dios quiere que le adoremos de corazón, en espíritu, en verdad, no por obligación, no porque se tengan que hacer las cosas. Él no quiere que nosotros hagamos de todo esto. Él dice que, hablando de las profecías futuras, ¿cierto? Del cumplimiento de todo esto que está ocurriendo, que ocurre con usted y conmigo, ¿cierto? Dice que Él pondría su ley en nosotros y Él nos haría cumplir su ley en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, nosotros hoy honramos a Dios, pero no por obligación, porque le amamos. Y es distinto, es muy distinto honrar a Dios porque nos nace en nuestro corazón hacerlo, ¿ya? No por la obligación no nos lleva a nada, como si formaran parte esencial de la vida cristiana, y la fe cristiana no incorpora todas estas cosas, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros tenemos que cumplir con la ley de Dios, pero no de esa forma como antiguamente se enseñaba, ¿ya? No es para salvación, sino que es por amor a Dios. Nada más. Nuestra salvación está segura en Cristo. Y es así de simple. Es volver un paso atrás a la libertad de la esclavitud. El apóstol hace un llamado a volver a la libertad que Cristo les había entregado en el madero de la cruz, sin más condicionante que la fe y el arrepentimiento. Nada más que eso.
y una condicionante entre comillas, porque la fe nos la da Dios y el arrepentimiento viene como fruto, supongamos que más o menos es así, es como el fruto, viene como fruto de la fe que Dios nos ha puesto. El arrepentimiento Dios también lo da. Entonces, gocémonos en la presencia del Señor. Eso es lo que llama. Y aquí vemos en este pasaje que estamos viendo hoy día un llamado angustiante de Pablo, de dejar todas estas cosas nuevas que están enseñando. Y va a seguir con los mismos argumentos. Sí, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Y aquí podemos notar palabras de decepción, ¿ya? Mucho tiempo dedicado, pero nada han aprendido. A eso se refiere. Habiendo recibido el Espíritu por la fe, y ellos lo vieron la manifestación del Espíritu en sus vidas, cómo fueron transformados, y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios en sus vidas cambió sus vidas, aun cuando miraban a Pablo, cuando recién estaba por su enfermedad, dice, habiendo recibido por la fe, ahora quieren volver a los rudimentos, volver a la ley como una manera eficaz de salvación. Y esa es la enseñanza que el apóstol Pablo ha estado batallando desde que comienza la epístola de Gálatas. Gálatas 4, del 12 al 15. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Y aquí podemos ver, del apóstol salen estas palabras de ruego. Os ruego, un ruego personal, un ruego de padre, un ruego por amor, ¿cierto? No solo es un llamado de atención por dejarse engañar, tal como inicia en capítulo 1. O sea, el llamado de atención es parte fundamental nuestra y lo vamos a ver más adelante. También el apóstol abre su corazón ante los Gálatas, ¿ya? Dice, palabras de angustia, pidiendo que se hicieran como él, que se identificaran con él. Pónganse en mi lugar. A causa de una enfermedad anuncié el Evangelio. Aún así no me despreciaron, más bien me recibieron como a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo tenía una enfermedad a los ojos, que es la que anuncia aquí, y no dice que es a los ojos, pero dice que ellos se hubiesen sacado sus ojos, vamos a ver más adelante, por amor hubiese sacado, el verso 15, perdón, hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelo. Entonces, anuncia que posiblemente hubiese tenido un problema a los ojos, a la vista. Entonces, pero él les dice, a pesar de eso, a pesar de todo esto, de todo lo que me ocurría, ustedes me recibieron igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios hizo un cambio en ustedes. Antiguamente ustedes me hubiesen desechado, me hubiesen despreciado, ¿cierto? Por mi condición y esa enfermedad lo que hacía era la supuración de los ojos. Entonces generaba un aspecto desagradable. La supuración es cuando sale pus de sus ojos. Entonces, ellos, uno a veces no se siente cómodo con enfermedades así. Pero fue tal el poder del Espíritu de Dios en ellos, que ellos aún así no lo despreciaron, más bien recibieron su consejo, le recibieron como a Cristo. Y cuando dice que le recibieron como a Cristo, cuando nosotros anunciamos el mensaje, ¿ya? Cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? No hablamos, si bien es cierto, hablamos de Cristo, ¿ya? Pero es Cristo mismo quien habla por nosotros. Entonces, ahí tenemos que tener eso en vista. Me recibieron como a Cristo Jesús.
Era tal el poder del Evangelio en ellos que amaron a Pablo, no mirando su condición física. Era tal ese poder que se hubiesen sacado los ojos para dárselos a Pablo. El amor que ellos llegaron a alcanzar, el cual sintieron por Pablo, por llevarles la verdad del Evangelio, porque recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios les dio testimonio de lo que Pablo le estaba dando, le estaba anunciando. Entonces, él les dice, ese amor, eso que ustedes manifestaron, ese amor incondicional que me dieron a mí, es por el poder de Dios en nuestra vida, es porque se les anunció el Evangelio y creyeron en el Señor Jesús y hubo un cambio en ustedes, ¿ya? Entonces, ese ruego nace, es como cuando usted le dice, hermano, no sigas en esta senda, estás mal. Acuérdate de cuando militábamos juntos, recuerda cuando hacíamos todas estas cosas juntos, salíamos a predicar y hacíamos tantas otras cosas. ¿Por qué sigues en esta condición? Es algo similar. Es algo similar. Es como cuando una mamá le dice a su hijo, hijo, ¿por qué sigues haciendo esto? Te ruego por favor que lo dejes de lado. No está bien. O un padre o un hijo. Hay una intimidad por medio, amor de por medio. Entonces, a eso es lo que está apelando el apóstol Pablo ahora. Ese ruego, ese deseo, ese anhelo de que ellos salgan de aquello. Y les sigue enseñando, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Soy vuestro enemigo? Fue la verdad del Evangelio la que les hizo libres y les transformó. Les dije la verdad y aún ahora les digo la verdad. El apóstol Pablo hasta este último momento, hasta aquí, les ha dicho la verdad. No le entregó, como decíamos al principio, no le entregó algo que había nacido de ellos, o de él, o que aprendió de hombre, sino que Jesucristo mismo se lo reveló y le enseñó. Cuando se le apareció en Damasco, ¿cierto? Después estuvo en Arabia, eso lo vimos al principio, y ahí vimos cómo tuvo 3 años recibiendo la revelación de Dios. Entonces, todas las cosas que el apóstol Pablo les enseñaba, no nació de él. Él veíamos que su pensamiento era muy distinto, pero Dios hizo una transformación y su mente cambió completamente, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, porque el Señor mismo se lo mostró. Entonces le mostró cómo tenía que pensar. Pero era tal el poder de la mentira que ahora estaban dejando las palabras de vida y salvación, exaltando a Dios en todo y tomando como verdad el engaño, satisfaciendo la mente del hombre al obtener el favor de Dios por las obras, la cual también es falsedad, ya que ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Entonces, que Dios nos dé fuerza a nosotros, hermanos, para no caer en esto mismo. Y tengamos cuidado de caer en estos pensamientos de que nosotros podemos alcanzar el favor de Dios por lo que nosotros podamos hacer. No, eso es imposible. Estos hombres no buscaban, los falsos hombres, no buscaban a los Gálatas para hacerles el bien, más bien para apartarles de la verdad, como se venía evidenciando. Entonces, el hombre falso, por lo único que enseña es para sentirse satisfecho consigo mismo. Es por amor a sí, no por amor a los demás, porque cuando nosotros amamos a los demás, nosotros buscamos el bien de los demás, ¿ya? Quizás le voy a contar una confidencia. En algún momento me sentí tentado de quizás buscar otra iglesia, buscar otro lugar donde se me instruyera de una manera distinta. Pero hay algo que me mostró la palabra de Dios y es cuando
Dios nos ha puesto en la iglesia para edificación de los hermanos. Y yo dije, ¿qué hago con yo huir de un lugar y no ser de edificación? Si Dios me está usando para alguna cosa, para instruir a la hermandad, a la iglesia, Dios me está usando para esas cosas. ¿Por qué no seguir trabajando y llevando la verdad del Señor, la verdad de la palabra de Dios, a la vida del corazón del hombre? ¿Por qué no hacerlo? Y entonces eso me hizo pensar y me hizo decir, no, yo no tengo por qué estarme cambiando de iglesia. ¿Sí? Aquí igual se predica el Evangelio. También se predica a Jesucristo, que es uno de los fundamentos de la iglesia. Entonces, lo que hay que hacer es seguir predicando el Evangelio y buscar la verdad, instruirnos en la verdad y predicar la verdad. ¿Y esto por qué? Por amor a mis hermanos. Entonces, yo no puedo mostrar amor a mis hermanos huyendo de una iglesia. Si bien es cierto, a veces hay muchos que nos enseñan y dicen, no, salgan de su iglesia y busquen la verdad, Claro, a veces hay que buscar la verdad, porque a veces se nos enseñan engaños. Pero en mi iglesia yo no veo engaño, yo veo lo que hay muchas veces errores. Entonces, no es el deseo de engañar, sino que esos errores llevan a tener un poco desviado del camino. Pero hay que dejarnos usar por Dios, ¿cierto? Para volver al camino. Todos, yo primeramente, y todos los demás podamos volver al camino. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en nuestra iglesia, a hacer de edificación en nuestra iglesia. No andar buscando nuestro propio deseo, no andar buscando nuestro propio bien siempre. ¿Ya? Nosotros, si hemos alcanzado el bien, si hemos alcanzado la verdad, si Dios nos ha mostrado las cosas, ¿es para qué? Para fortalecer su iglesia, no para andarnos escapando. Entonces, tengamos esto en nuestra vida. Es una confidencia, nadie lo sabía, pero ahora usted lo sabe. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude ¿para qué? Para apartarnos de la mentira, apartarnos de la falsedad, buscar, y esto ocurre en las iglesias también, no buscamos la verdad de Dios, ¿ya? Cuando se nos dice, va a haber escuela dominical, de la escuela dominical del 100% llegará el 5, el 10% a la iglesia, con suerte llega el 10% a la iglesia. Entonces, son muy pocos los cristianos que quieren ser edificados, que quieren conocer a Dios, ¿ya? Y eso no habla de una transformación genuina, está hablando de hombres que quieren sentirse satisfechos consigo mismos. ¿Por qué muchos no van a la escuela dominical en la mañana? Porque tienen sueño. ¿Por qué muchos no van a la escuela dominical en la mañana? Porque quieren estar con su familia, supuestamente, pero lo que hacen es dormir hasta tarde. Entonces, por cosas que a veces son legítimas, dejamos a Dios de lado, nos apartamos de Dios, que nos da tanta satisfacción y nos lleva a la verdad. Entonces, pensemos en estas cosas, meditemos en esto, hermano. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y aquí seguimos viendo cómo el apóstol Pablo siente ese amor, cómo siente ese anhelo y ese dolor por el amor que siente por ellos, ¿cierto? Dolores de parto. Si bien es cierto, él como hombre nunca tuvo un parto, pero uno se puede imaginar el dolor grande, porque yo vi a mi esposa cómo sufría cuando iba a dar a luz, ¿cierto? Y uno puede decir, no es algo sencillo, ligero, es un amor tan fuerte que al ver desviado a sus hijos, siente ese dolor tan fuerte. Entonces, hasta que Cristo sea formado en vosotros, y voy a seguirlo teniendo, esos dolores que estoy sufriendo, quizás los voy a seguir teniendo, hasta que Cristo se forme en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Un padre
siempre vela por sus hijos. Y a pesar del sufrimiento y el dolor, el Padre le instruye, le guía, le hace entender, le corrige, más aún le castiga, para que crezca como un hombre íntegro, que honre a sus padres y que sirva a la sociedad. Ahora, un padre, al corregir a su hijo, no muestra odio. Cuando usted como papá, cuando usted como mamá corrige a su hijo, o muchas veces le llaman, o muchas veces le corrige con algún golpe, ¿ya? Muchas veces yo recibí algún golpecito por ahí porque no andaba bien. Entonces llegó el momento en que mi papá me tuvo que corregir de una manera más drástica. Pero eso no causó nada malo en mí. Más bien me hizo corregir, me hizo comprender que no estaba bien. Entonces, el odio y el desprecio más bien es una muestra clara de interés, de amor y de preocupación constante. Entonces nosotros podemos ver cuando un padre castiga o reta o regaña a su hijo o lo corrige, no solo hay una muestra de amor, hay una muestra de interés, de preocupación. Están siempre velando y preocupados por sus hijos. Entonces, esto nos va a dar una enseñanza, la cual ya la hemos hablado antes, pero nos va a dar una enseñanza la cual vamos a ver aquí, y que hoy en día, hoy las iglesias han dejado de lado. Han dejado ese verdadero amor, esa verdadera preocupación por los hijos de Dios, por el guardar la grey de Dios, ¿ya? El corregirlo. A veces hay que amar, a veces hay que corregir. Entonces, a veces hay que abrazar, a veces no hay que abrazar. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la iglesia debe ser corregida muchas veces. Dice, hoy las iglesias han dejado la corrección por el silencio. Dicen que oran por ellos, pero no cumplen con el llamado de Dios para predicar el evangelio y corregir la mentira y el error. El evangelio lo que hace es corregirnos nuestro error, corregir nuestro mal camino, corregir nuestra falsedad, la falsedad que está en nosotros y introducir la verdad, ¿ya? Eso es lo que hace el evangelio en nuestras vidas. Iglesias permisibles que dicen orar por los demás esperando que Dios mismo baje y les hable o envíe un ángel para que les haga ver las cosas, ¿cierto? Las situaciones, olvidando que Dios por su palabra, por la que estamos leyendo, por la que estamos estudiando, por su palabra, llama a quién? Llama al hombre a predicar el evangelio de Jesucristo y mostrar su amor hacia los demás buscando volverles al camino. Veamos el llamado de amor que expresa Judas 1:21. Bueno, Judas tiene un solo capítulo, el verso 21 en adelante dice, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. El amor de Dios es importante. El amor de Dios es por sobre todas las cosas. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Ya? Y cuando nos conservamos todo en amor y esperamos en esto, ¿qué es lo que sucede? Mire lo que sucede. A algunos que dudan, convencedlos. A los que dudan, convencedlos. ¿Ya? Convénzanlos de su verdad. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, por su palabra, cuando hacemos un estudio, ¿qué es lo que hacemos? Convencernos que a través de la palabra, que la palabra de Dios enseña una cosa, ¿ya? Y cuando estamos en la falsedad tenemos que corregirnos a ello y creer la verdad. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando hacemos un estudio o cuando vemos qué es lo que hacemos, nos convencemos a nosotros mismos, ¿ya? A los que dudan, convénzanlos, sáquenlos de su error, sáquenlos de sus dudas, porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y nosotros estamos esperando la vida eterna. Y ya estamos en la vida eterna, como decíamos en la clase pasada, ¿cierto? Porque el conocer a Dios, ¿ya?
El conocer a Dios es vida eterna, es la vida eterna. A otros, verso 23, salvad, arrebatándolos del fuego. Entonces, ¿a qué nos llama esto? A tener misericordia de los demás y a mostrar nuestra misericordia convenciéndolos, salvándolos, corrigiéndolos si es necesario. Si es necesario hacerlo. Entonces, y de otros tener misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, hermanos, el mirar la corrección dentro de la iglesia como algo no bíblico, primero está mal porque sí es bíblico. En segundo lugar, eso nos lleva a ser una iglesia permisible, la cual va a vivir en el error, la cual va a vivir en la falsedad. No muestra ese carácter de amor de un padre a un hijo, de un hermano a un hermano, de un hermano mayor a un hermano menor, de una esposa a un esposo, o así, o del esposo a la esposa. No muestra ese amor. Nosotros somos una familia, una congregación que fuimos llamados por Jesucristo a ser una sola iglesia, una unidad, una sola unidad. Entonces, si no nos unimos en todas estas cosas, corrigiéndonos nuestros propios errores, vamos a vivir en la falsedad, vamos a vivir en el error. Entonces, no solamente, muchos esperan hoy que solamente los pastores corrijan estas cosas. No, Él no dice los pastores hagan esto, no le dice solamente los apóstoles hagan esto, no. Si tu hermano peca contra ti, cuando dice si tu hermano peca contra ti, no está hablando a todos nosotros. Todos nosotros. Entonces todos nosotros tenemos que sentirnos parte de la iglesia. A veces nosotros decimos que hablamos de la iglesia como algo externo a nosotros, pero el Señor nos ha llamado a ser una iglesia, una sola iglesia. Entonces nos ha llevado a esa unidad, nos ha llevado a vivir en esa unidad. Y si no manifestamos que realmente vivimos en unidad, estamos mal. Estamos mal. Entonces, yo me tengo que sentir identificado con mi iglesia, no solamente en los problemas de la iglesia, sino que también en la solución de la iglesia, como solución de la iglesia. Entonces, si yo no tomo mi parte, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo permisible, estoy dejando que los demás hagan las cosas, supuestamente yo no estoy diciendo con esto que no haya que orar a Dios. Sí, hay que orar a Dios, hay que pedirle a Dios y por todas estas cosas, pero Dios nos llama por su palabra, ya nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer, pero a nosotros nos gusta tener más y más respuestas, siendo que el Señor ya por su palabra ya nos dijo lo que había que hacer: corregir, salvar, arrebatarlos del fuego si es necesario. Entonces vemos que nuestros hermanos están en el error, están mal, y nosotros en vez de arrebatarlos del fuego, arrebatarlos de su propio error, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dejándolos vivir en su falsedad. Entonces, que Dios nos bendiga y nos dé de su fuerza, porque el apóstol Pablo en esto está abriendo su corazón, y no solamente le está rogando, y no solamente está mostrando palabras de amor, sino que también les está corrigiendo, pero no porque los desprecia, sino que porque los ama. Entonces, el amor no es aparte, no es aparte de la corrección, no es aparte. Es todo una sola, es uno solo, es íntegro, ¿ya? Nosotros vemos que Dios es uno solo, pero Dios es amor, Dios es justo, Dios desprecia el pecado y así, tantas cosas que Él hace. Entonces, ¿qué nos llama este pasaje? Nos muestra el corazón de Pablo, pero ese corazón muestra un amor verdadero, una verdadera preocupación por sus hermanos, por sus hijos espirituales en este caso. ¿Ya? Él dice que sufre dolores de parto y está preocupado por ellos porque están siguiendo un camino de error y lo está tratando de convencer y lo está corrigiendo, y muchas veces con palabras duras, pero les está
corrigiendo y está preocupado por ello. Está haciendo lo impensable por tratar de alcanzarlo. Entonces, que esto nos sirva a nosotros de aliciente, que nos dé fuerza a nosotros para tener esta preocupación a no sentirnos parte o separados de la iglesia. Nosotros decimos, es que la iglesia tiene tal problema y tal problema y tal problema. Como si nosotros fuéramos ajenos a la iglesia. No, nosotros somos parte de la iglesia. Entonces tenemos que sentirnos parte del problema también. Y parte de la solución, buscar la solución a ese problema. Entonces, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que todas estas cosas que estamos aprendiendo y que estamos viendo cuando el apóstol Pablo nos abre su corazón, estamos viendo todas estas verdades, entonces tengamos conciencia en nuestra vida y no nos apartemos de nuestros hermanos, no nos apartemos de nuestra iglesia, sino que nos aferremos más a nuestra iglesia. A eso nos tiene que llevar, a aferrarnos a nuestra iglesia, a participar en nuestra iglesia, a trabajar en nuestra iglesia. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder sacar del error a los hermanos que están mal. Predicar la verdad. ¿Eso qué va a llevar? A que el Espíritu de Dios trabaje en sus vidas y les convenza del error. Entonces, pero si nosotros no predicamos el Evangelio, no nos importa, más bien buscamos otra iglesia donde seamos instruidos. Si bien es cierto, usted va a crecer, pero su iglesia, por la iglesia donde Dios lo puso, no está mostrando ningún amor. Entonces, que Dios nos dé la fuerza a nosotros para no desviarnos del mal, como decíamos al principio, pero también guiar a nuestros hermanos al bien, a la verdad. Vamos al texto. Dice en Colosenses 2, 16 y 17. Habla acerca de por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. En cuanto a días de fiesta, es la corrección que hacía al principio. Luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Comida o bebida. Tenemos libertad de hacer todo, de comer de todo. Cuando en Marcos, él dice que hizo todos los alimentos, él los limpió, los purificó. Cuando le mostró la revelación al apóstol Pedro, le mostró los animales que ellos no comían porque eran impuros, y él le dice, no le digas impuro a lo que yo he limpiado. Entonces todas las cosas, todo lo que Dios creó es para nuestro beneficio, para nuestro bien. El tema es que nosotros tenemos que hacerlo de una manera prudente. Tenemos la libertad de hacer todo. Por ejemplo, solo comer vegetales. Las personas que son vegetarianas, no hay nada malo en ello. Si una persona quiere comer vegetales, bueno, coma vegetales. Sobre todo, si se hace por temas de salud, no hay ningún problema. El problema es cuando lo hacemos por temas religiosos. Ese es el problema. Fiestas, luna nueva o día de reposo. Guardar el día de reposo. Si lo hace para el Señor, usted, mi hermano, si guarda, yo lo guardo, usted lo guarda, guárdelo. Si lo hace para el Señor, hágalo. Es bueno hacerlo, pero cuando esto se vuelve obligación, es distinto. No debemos hacerlo para el Señor. No. Todo debemos hacerlo para el Señor, por amor, no por imposición. Perdón, me equivoqué yo en la lectura. Todo debemos hacerlo para el Señor, por amor, no por imposición. ¿Ya? Dios quiere que nosotros mostremos amor hacia Él, que las cosas que hacemos porque le amamos, no por imposición, no porque se nos obliga a hacerlo, ¿ya? Porque ahí no hay amor, ahí no hay un deseo nuestro de hacer la voluntad de Dios, y tampoco para alcanzar la salvación, porque eso es imposible. Ahora, lo que sí tenemos en cuenta es que Cristo es nuestra realidad. El Señor Jesús es nuestra realidad hoy.
Él nos ha salvado, Él nos ha purificado, Él nos ha limpiado, nos ha salvado de la condenación eterna, pagó mis pecados, pagó sus pecados, hermano. Él nos ha dado libertad para poder consumir lo que queramos, hermano, pero con propiedad, eh, con propiedad, pero también mirando que no nos vaya a hacer mal o que no nos cause mal a nuestra vida, ¿ya? Si nosotros tenemos que ir pensando en todas las cosas, si en lo que estamos haciendo honramos a Dios y no dañamos a nuestro hermano, más bien mostramos el amor a nuestro hermano, hagámoslo tranquilamente, como lo que hablábamos la semana pasada. Hagámoslo con toda la propiedad, con toda tranquilidad, sin problema. Pero si vemos que nuestro hermano cae porque nosotros vayamos a consumir eso, abstengámonos. Todo lo rige el amor a Dios, todo lo rige el amor al prójimo. No podemos decir que amamos al prójimo o que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Entonces, todo esto es corregido por nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Si vamos a hacer un mal a nuestro prójimo, mejor no lo hagamos. No obliguemos a nuestros hermanos a guardar días de reposo, días de esto otro. Si bien es cierto, es importante, yo lo hago porque me nace hacerlo, está en mi vida, instruir a mis hijas. Con mi esposa nosotras disfrutamos de la escuela dominical, nos encanta la escuela dominical y destinamos ese día para la enseñanza, destinamos este día para ir a la iglesia, estar en la iglesia, porque los otros días son 6 días de trabajo, que la mamá tiene que estar preocupada en la casa, la mamá tiene mucho trabajo, el esposo tiene que salir a trabajar y estar afuera del hogar, sobre todo aquí en Coyipulli, donde los trabajos normalmente no son cercanos, son mucho lejanos, pero hay que hacerlo de esa manera, pensando, hermano, pensando en el amor a Dios, en amar a Dios, en honrarle a Él por sobre todas las cosas. Y que el Señor nos bendiga, pues, hermano. Que el Señor nos dé de su fuerza. Les quiero compartir que estos videos los estamos subiendo a... Yo lo estoy subiendo a YouTube. Creé un canal de YouTube donde estoy subiendo todos los videos de escuela dominical y voy a comenzar a subir otros videos también con varias enseñanzas. Estamos preparando un material para el estudio de qué es la iglesia, sus liturgias y todas esas cosas. La estamos preparando para poder comprender qué es la iglesia, la unidad de la iglesia y todos sus temas los vamos a ver ahí. Y mi idea también es irlo subiendo para que usted los pueda ver. En YouTube, usted busca mi nombre, Moisés Luna, y debiera aparecer ahí y buscar los videos, ya que van a ser para edificación, no para honrarme a mí, sino que mi idea es honrar a Dios por sobre todas las cosas y llevar, sobre todo en este tiempo de pandemia, la palabra de Dios donde usted la puede alcanzar en cualquier momento. En el momento que usted estime conveniente, puede meterse ahí y ver los videos y crecer. Si usted se suscribe al canal, cada vez que yo subo un video se le va a notificar y ahí los va a poder ver, va a saber que se subió un video, si no, no va a tener idea de que se subió tal o tal video. Entonces, que Dios les bendiga. Después que suba este video, lo voy a compartir en el mismo Facebook para que usted lo pueda ver en YouTube si es que así lo quiere. Que Dios nos sea bendiciendo, hermano, y nos dé la fuerza para seguir adelante todos los días, a cada momento, a cada instante. Hermana Gilda dice que lo está viendo
esta hermosa escuela dominical. Que bueno, hermana Gilda, Dios le bendiga, Dios le guarde, esté con ella siempre. Hermana Miriam Muñoz también lo está viendo, que Dios le dé fuerza. Hay varios hermanos que lo están viendo, no sé quiénes son, no los puedo ver, pero que Dios esté con ustedes, hermanos, que Dios les bendiga, les guarde en todo momento y que podamos disfrutar de este momento de escuela dominical. Ahora voy a detener, vamos a terminar, vamos a orar, ¿cierto? Porque va a continuar la escuela dominical de los niños, que lo van a hacer online por Zoom ahí. Espero que salga todo bien y ya se están preparando para que todo esto salga y espero que esto siga, porque a pesar de la pandemia los niños también tienen que ser edificados. Entonces, que Dios nos bendiga, hermanos, oremos. Padre eterno, le damos gracias a Dios por su gran misericordia, su gran bondad y su gran amor. Gracias por bendecirnos con su presencia. Permítanos poder honrarle, exaltarle en todo, Señor. Que su palabra haga vida en nuestros corazones, que su palabra, Señor, nos llene, nos muestre su misericordia, Señor. Muéstrenos su salvación en todo momento y convénzanos de ella, Señor. Padre eterno, le rogamos su bondad. Gracias, Señor, por este día de escuela dominical. Gracias por los hermanos que lo están viendo. Gracias por mis hermanos que se están preocupando por los niños, Señor. Sea con ellos, Padre Celestial, en todo momento. Rogamos su bendición sobre todos nosotros y que este día sea lleno de su gloria y que esta semana, Señor, que vamos a tener nuevamente de laborar, de hacer nuestros quehaceres, usted nos bendiga y nos guarde, esté con nosotros. Le rogamos su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, Dios les guarde y tenga misericordia de todos nosotros. Hasta una próxima ocasión.